que vienen de afuera, creo que siempre los vamos a recibir bien, porque nosotros estamos dispuestos a recibirlos bien. Porque somos muy solidarios y recibimos bien al que viene de afuera. Ellos creo que se tienen que integrar un poquito más y me gustaría que sean más participativos, porque son participativos pero de cierto límite. Participan en todo lo que es cursos, talleres, ahí participan. Pero después hay en otras actividades donde no los veo participativos. Por ejemplo, del trabajar en pos de. Ahí no los veo participativos. ¿Vos estás hablando de un aporte solidario o un aporte económico? Aporte, sí, solidario y económico también, porque cuando nuestros padres hicieron las instituciones, pusieron plata en sus bolsillos. Vos decís que ahora sacan plata, pero no son de afuera. No sacan ni ponen. Vamos a arrancar. Chan chan, tan tan tan, turum dum dum. ¿Por qué se te ocurre hacer esto? ¿A mí? Lo llevo en el alma. Mira, 12 años sacaba fotos, después empecé a filmar cuando no estaba YouTube. Y ya en el año 2008, hace un montón. Sí. ¿Cómo te va, Violeta? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Violeta ha sido compañera mía de secundario. Así es. Y obviamente nacida acá. Sí, nacida faldense. Nativa por tercera generación. El tema se trata de lo que ganamos y de lo que perdimos, tanto los que vienen a vivir a las sierras de Córdoba como los que nacimos acá, yo también nací acá. Bueno, esas son las preguntas tan dirigidas a eso, como pasó antes con la otra entrevistada, que sí era migrante de dentro del país, estoy diciendo, ¿no? Porque en Argentina, que es un país, el octavo país más grande del mundo, hay grandes diferencias entre una provincia y otra a nivel cultural. Y en los últimos años han venido miles de personas a vivir a Córdoba e inclusive han a veces duplicado la población. Violeta, ¿vos percibiste esto de la gente que vino en masa? Sí, se notó muchísimo ya antes de la pandemia, se notó mucho, y después de la pandemia también. Así como que se aceleró un poco. Se aceleró, sí. Hay gente que ellos mismos te lo dicen, ¿no? Yo pensaba venir a vivir más adelante, pero después de la pandemia quise huir de la ciudad. Es más, hay gente que, por ejemplo, te cuenta que ellos vinieron con la idea de ir y venir. Claro. De que iban a estar 3 meses acá, 2 meses en Buenos Aires, o ir cada 3, 4 meses a Buenos Aires, y no volvieron más a Buenos Aires. Se quedaron. Literalmente, pero para nada volvieron. Como también a veces se encuentra uno con gente ahora que ya por la edad o por problemas de salud vuelve a Buenos Aires por los hijos, pero esos son los menos, porque sigue habiendo gente que sigue eligiendo nuestro lugar para vivir. Y bueno, y obviamente, como estábamos hablando fuera de cámara, se ha producido como un choque cultural, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo? Sí, porque esta gente que a veces dicen que nosotros no los integramos, y no es que nosotros no los integramos, porque tené en cuenta que ya el 70% de la población de La Falda, o más tal vez, es gente que viene de afuera. Entonces, son ellos los que nos integran muy bien con nosotros. Bien, va un poco perdón que te interrumpa la pregunta. ¿Vos crees que la llegada de gente de diferentes provincias enriquece la cultura de la zona? De alguna manera, eso, la comunidad en general, o termina borrando la identidad serrana, como que nos termina sacando esa identidad. Nos está quitando la identidad nuestra que teníamos. Y ellos, yo siento como que mucho no nos aportan a la sociedad, porque no participan en nuestra sociedad, no participan en las actividades institucionales de la ciudad, porque es gente grande que quiere y vino a descansar, que no quiere problemas, que no les interesa participar en un centro vecinal, no les interesa participar en una institución. Nosotros en La Falda tenemos en este momento muchísimas instituciones que quedaron totalmente abandonadas.
todo lo que hicieron nuestros padres, que es lo que yo extraño mucho, que trabajaban tanto, que pusieron muchísimo esfuerzo para crear las instituciones, hoy las instituciones están siendo abandonadas. Pero bueno, a ver, en este caso hablamos más bien de la falda. De la falda, sí. Pero bueno, se puede ser, no sé si es un ejemplo de todas las localidades, pero en la falda particularmente... La falda es particular porque, bueno, sí, la masividad de gente es desde Villa Giardino hasta Casa Grande y Molinari, que ha ingresado mucha gente. Ha ingresado todo Córdoba. Todo Córdoba. Sí, todo Córdoba. Lo que pasa es Inclusive que Córdoba también capital, nosotros tenemos, y ya teníamos de antes, distintas características, distinta idiosincrasia con los pueblos vecinos. Y eso es algo que no van a entender mucho, o sea, sí. No, puede ser, pero sí, nosotros, por ejemplo, no tenemos nada que ver con Cosquín. Vos vas a Cosquín a las 2 de la tarde y no tenés ninguna confitería para tomar un café. Claro. Cuando nosotros el faldense estamos recontra acostumbrados a las 2 de la tarde ir a tomar un café, porque sabemos que está todo abierto. Es verdad, y esto es mucho más finito, la subdivisión de la división, sí, que ya había diferencias culturales entre Capilla del Monte, exacto, la Cumbre, la Falda, Cosquín, tiene que ver mucho con la historia, que algún día contaré en el canal. Ya habían diferencias, pero ahora sí, hay que sumarle la gente que vino de las ciudades. La gente que vino de las ciudades. Sí. Y en cuanto a la parte edilicia, ¿cómo lo ves? Horrible. Wow. Bueno, un espanto y me da mucho miedo. ¿Te da mucho miedo? Me da mucho miedo cuando he ido a Carlos Paz, que el año pasado estuve viajando mucho a Carlos Paz, ver esos monstruos, esos edificios de Carlos Paz espantosos que hay, que te quitan sol, te quitan aire, te quitan paisaje, y yo digo, nos transformaremos en eso también. Y bueno, ya hicieron... Empezar a edificar para arriba, entonces lo veo horrible porque está pasando y eso no me gusta. Más allá de que a vos no te gusta, digamos. Los años pasaron, nosotros ya somos gente que tiene su edad, no decir edad, pero... Sí. Y que diría que es hasta normal, porque la Argentina tiene un problema geopolítico muy importante, o sea, la mitad de Argentina vive en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma, y el resto del país, que es enorme, el octavo país del mundo, tiene muy poquitos habitantes. Entonces la pregunta ahí es, ¿no será que estábamos mal acostumbrados a tener todo para nosotros? Y que esto sería como una consecuencia natural de un crecimiento. ¿No lo ves como crecimiento en cuanto a la parte comercial, en cuanto a la parte económica? Parte económica, sí, es muy buena, porque nosotros yo creo que ya hemos dejado de ser una ciudad turística para ser una ciudad propia, porque ya la gente compra acá. No sé si vos te acordás, nosotros íbamos a Córdoba a comprar. Sí, sí, ¿cómo? Comprábamos zapatos, nos íbamos a Córdoba, los chicos que estaban en el colegio íbamos a Córdoba a comprar todo. Sí, sí. Esta gente que vino a vivir acá compra todo acá porque no quiere pisar una ciudad, no quiere ir a la ciudad. Y nosotros también empezamos a comprar acá porque ya tenemos todo acá, ya encontramos todo acá. Tenemos competencia de precios, tenemos todo acá. Entonces, y bueno, hoy también se suman. No se necesita ir a Córdoba. El centro comercial creció mucho, Sí, claro. pero la parte edilicia hoy, ¿qué necesidad hay de centralizar todo en el centro? ¿Vos crees que no hay planificación urbana? No hay planificación urbana, porque vos fíjate acá donde estamos. En mi casa de frente tenemos monte. La otra cuadra hay monte, la otra cuadra hay monte y todo es monte. Y este barrio es hermoso. Estoy hablando de Villa Caprichosa, que es un lugar precioso, con unas vistas panorámicas hermosas, y no se está edificando como debería ser. Hablando con una persona de la municipalidad, mostrándole yo una zona de la falda que está muy fea, que es atrás de las vías, me dice que tienen ellos quieren que la gente invierta detrás de las vías, pero los que vienen a invertir no quieren esa parte del centro de la avenida León.
de la Sarmiento. Bueno, Sí, es cierto están que no hay haciendo los ningún tipo de edificios. planificación, no hay planificación. No, no hay ninguna planificación. Vos fíjate que tenemos veredas angostas, tenemos calles angostas y seguimos edificando y abriendo calles angostas. Pregunto, ¿vos ves algún impacto en todo lo que es el agua, por ejemplo, Sí, los servicios de cloaca? Bueno, las cloacas están explotadas. Están explotados. Las cloacas están No solamente explotadas. acá, creo yo. Y lo que está explotado y obra nueva de cloaca no se hace. No hay. Y agua, bueno, el agua lo vivimos todos los años que tenemos sequía, vivimos el problema del agua y los problemas de caños viejos que se rompen. Sí, es un problema, todo eso. Y eso también me llamó la atención, que no se planifica, porque se permiten edificios y después tenemos ese problema de cloaca y de aguas. Entonces, En cuanto a la diversidad cultural que trae que venga gente de todos lados, ¿eso lo ves como algo que está bueno, que aporta o que saca identidad? diversidad cultural. La parte cultural ellos se adaptan bien a lo nuestro. ¿Se adapta? Sí, se adaptan, pero ellos, entre ellos. A ver, vienen grupos, nos encontramos en un espacio donde se desarrolla alguna determinada actividad, ellos aportan, participan, pero es un grupo entre ellos y los nativos de acá hacemos nuestro grupo. Es más difícil ¿cómo se diría? La unión. La integración. La integración. Por lo Pero menos no es que culpa veo nuestra yo o me he que somos muy encontrado de cerrados. ir a... No, nosotros no somos los cerrados. Porque he ido a lugares donde ni siquiera me han saludado. Vos sabés que es cierto. En algún lugar, Sí. y yo saludo, digo buenas tardes y nadie me contesta. Entonces ahí automáticamente me doy cuenta, esta gente es de afuera. ¿Y cómo era antes? Antes nos conocíamos todos. Nos conocíamos saludaban. todos, nos saludábamos todos, charlábamos, participábamos. Ahora no. Ahora llegás a un lugar donde no conoces a nadie y ni siquiera te contestan el saludo. Entonces, Eso no yo sé que es somos verdad. nosotros los que... Pero ¿será porque están acostumbrados a vivir con miedo en las ciudades o no sé? Eso... Mira, es costumbre de la Pregunta ciudad. abajo, si nos están escuchando seguramente mucha gente que no es de acá. En esto, ¿ustedes creen que el no saludar, a qué se debe? Que la gente que viene, por ejemplo, qué sé yo, de Rosario, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Cava, de Buenos Aires con todo, digamos, incluyendo de la ciudad autónoma, ¿por qué no saludan cuando te encontrás con alguien? ¿No? Eso es una pregunta que hacen todos paisanos, digamos, ¿verdad? ¿La paz del lugar fue afectada? La paz del lugar, no porque esta gente viene en busca de paz. Ah, mira. Entonces todo le molesta. Ah, ok. Yeah. Por ejemplo, hay gente que de pronto compró en el centro, una propiedad en el centro. Entonces no quiere el boliche bailable, no quiere que haya música de noche, no soportan los ruidos porque vinieron a vivir tranquilos. Pero bueno, la ciudad turística Entonces, sí o sí tiene claro, ruido. O sea, pero ellos no se dieron cuenta que vinieron a una ciudad turística, porque los que más se quejan de todos esos ruidos, sobre todo de confiterías y demás, es la gente que vino de afuera. Que no Otra es muy pregunta. salidora, ¿eh? Otra pregunta. ¿Ustedes creen que puede haber una ciudad turística sin ruido? Y si es así, la respuesta es no, ¿no es cierto? Si es así que es no, pero vamos a suponer que es no. ¿Para qué vienen a vivir a un lugar que creen que hay paz, pero después se quejan del ruido? ¿No es cierto? Porque es... Sí, se quejan del ruido. Yo he viajado y la verdad es que el ruido a veces significa que hay plata, porque cuando hay ruido, claro, la industria turística genera ruido. Exactamente. O no te quejes. O, bueno, podés también llamar acá a un... Pero- políticamente hacer una encuesta y decir si queremos ser una ciudad con otro tipo de trabajo, que no sea turístico, que sea Claro. residenciales. Claro. Entonces ahí sí, decir, bueno, acá no hacemos nada, somos residencial para la gente que trae recursos de otro lado. Y yo creo que vamos a llegar a lo mejor a eso, a ser un gran lugar residencial. ¿Vos crees que sí? Yo no sé qué hay para los chicos jóvenes en este momento. Sí, Pero en cuanto a trabajo, ¿en qué nos quedaría? No hay nada, porque
No sé dónde van a bailar los chicos, porque sé que cuando se abre algo nocturno, la gente después se queja por el ruido. Así que no sé dónde van a bailar los chicos. No sé si van a bailar los chicos hoy en día. O sea, digamos, una palabra, vos notás que buscan paz, Paz. pero al mismo tiempo se quejan, por ejemplo, del ruido de un boliche. Sí, sí, porque ellos no vinieron a eso. Hay gente que quiere paz, tranquilidad, trabajó toda su vida, trabajaron mucho, viajaron mucho, horas de colectivo, horas de tren, y hoy quieren venir aquí a vivir tranquilos. Yo acá tengo anotada una de las últimas preguntas, Violeta. ¿Cuál crees que es la responsabilidad de quien se muda para acá? ¿Qué responsabilidad tienen ellos para que ese impacto de venir en masa sea positivo y no destructivo, ¿no? ¿Qué crees? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué les aconsejarías o qué intentarías hacer? ¿Qué mensaje intentarías hacer de llegar a partir de Yo no sé nivel? qué decirle a ellos, o sea, porque ellos son gente bastante cerrada que viene en busca de paz y tranquilidad, que no participan mucho en los eventos de la ciudad, en las instituciones y demás. Y a mí me gustaría que se integren más, que participen más. Pero no es la idea de ¿Y ellos. cómo Yo crees les que daría- somos, cómo nos ven ellos a nosotros? Ellos dicen que nosotros somos cerrados. Que no somos- Pero la mayoría de la gente, el porcentaje más alto que hay de habitantes en la falda, es gente que ha venido de afuera. O sea que los cerrados entonces son ellos, no nosotros. Cuando eras chica y caminabas por estos mismos senderos que están acá hoy, ¿qué animales o plantas eran comunes y que hoy casi no se ven? Animales y plantas que antes nosotros lo veíamos en todos lados y hoy Lo que no yo los más veo. extraño son las luciérnagas. Luciérnagas. Pero creo que eso es a nivel mundial, la desaparición de las luciérnagas. Parece que algo escuché. Animalitos se ven algunos, porque cuando el año pasado que hubo incendios, ellos bajan. Acá me visita todas las tardes un zorro, Mirá. así que tengo un zorrito en mi casa. Sí, los árboles, los tilos, los espinillos, eso sí, porque la gente no ha cuidado, no hubo buenas políticas del medio ambiente, la gente ha reemplazado árboles por palmeras, la gente saca los árboles y no los vuelve a... Ayúdame con la palabra que no me sale. No, no vuelve a plantar. No vuelve a plantar saca un árbol y pone 3, por ejemplo. Los aguaribay, Sí. veo que hay menos, cuando quiero ver una aguaribay tengo que ir a vaquerías, Claro. porque acá no veo. Me da mucha pena que falta cierta conciencia y falta conciencia en la gente, porque yo también digo, no puede ser que todo tenga que venir del Estado, que el Estado tenga que venir a decir, señor, por favor plante un árbol y trate de que ese árbol sea autóctono. No me gustan los pinos. Okay. Agradezco el huracán ese que hizo que la gente sacara mucho de sus pinos. ¿Cómo era tu infancia de chica? O sea, ¿cómo la recordás? Mi infancia fue hermosa. Mi infancia la pasaba mucho tiempo en el arroyo. Yo vivía al lado del arroyo que pasa me por el acuerdo. centro. Sí, sí, sí. Y ahí bajábamos con mis amigos y seguíamos el arroyo. Ingresábamos al Hotel Los Pin, el Parque Hotel, que tenía un zoológico, y quedamos un rato ahí en el zoológico, un rato en la hamaca, y después seguíamos el camino del arroyo hasta el fondo. Otras veces eran las caminatas por el Dominador, que no había nada, que era todo monte. Y bueno, después comencé allá de grande a caminar mi barrio, que es muy lindo hasta la pandemia. Después de la pandemia nunca más salí a caminar. ¿No saliste más? ¿Por qué? No sé. Mira, Una de ¿Te las cosas dejó que miedo? me dejó la pandemia. qué feo, ¿no? Horrible. Sí. No No salgo caminar de- acá, no salgo que de acá. es un lugar muy, muy lindo, lleno de senderos de tierra y de asfalto, Sí. con grandes paisajes. La verdad que
Hoy se nota que hay mucha gente que sale a caminar. A diferencia de nuestras épocas, hoy sí, pero bueno, yo después de la pandemia no salí más a caminar. Antes recorrí el barrio, pero después de la pandemia no pude, hasta el día de hoy no logro salir a caminar. Bueno, otra de mis caminatas favoritas era venir a juntar violetas a los 90 escalones, que ahora ya no hay más violetas porque se edificó todo. Claro. Es muy bonito lo que hicieron los 90 escalones, pero no hay más violetas. Bueno, violeta, mira. Violeta Otra de las plantas, sí, uno de mis recuerdos, bueno, eran los olores de la falda. Yo tenía muy presente los olores de la falda. Es algo que era los eucaliptos en la zona de Villedem, el olor al eucaliptus que te volteaba, que era espectacular, y todos los olores de la avenida Edén los recuerdo, de los helados de Laponia, de la casa de Castelli, del olor a bacalao. Después pasabas por todas las confiterías de la falda que tenían el olor al chocolate y a los alfajores, porque la avenida estaba llena de olores, de perfumes. Bueno, eso no existe más, lo extraño mucho. Un mensaje para aportar, más que nada esto que ya es irreversible, que hay gente que ya vino y se va a quedar, y seguramente vamos a seguir recibiendo gente. Vamos a seguir recibiendo gente cada vez más. Sí. Y el pasado también fue pasado, y el futuro se presenta con gente que ha decidido cambios de vida, ¿no? Entonces, una reflexión final, digamos, para el aporte. Acá va a haber opiniones de todo tipo. El aporte a estos cambios, ¿cuál sería? No te digo un consejo, pero sí una opinión de lo que tendría que pasar a nivel institucional de acá, desde nosotros y también de los visitantes o de los futuros habitantes, digamos. Sí, yo creo que una de las cosas que tendría que pasar es que si queremos y vamos a seguir recibiendo gente, que no sea a lo alto sino a lo ancho, porque el territorio de la falda es inmenso lo que abarca. Entonces, que se extienda hacia los costados en cuestiones de vivienda, que se hagan viviendas realmente sustentables y que no dañen tanto, que se hagan viviendas pensadas y que no nos dañen tanto a esta falta de agua, esta falta de obra de cloaca. Entonces, que cuando se planifique algo, que por favor se planifique bien. Y bueno, los que vienen de afuera, creo que siempre los vamos a recibir bien, porque nosotros estamos dispuestos a recibirlos bien, porque somos muy solidarios y recibimos bien al que viene de afuera. Ellos creo que se tienen que integrar un poquito más, y me gustaría que sean más participativos, porque son participativos pero de cierto límite. Participan en todo lo que es cursos, talleres, ahí participan. Pero después hay en otras actividades donde no los veo participativos. Por ejemplo, del trabajar en pos de. Ahí no los veo participativos. ¿Vos estás hablando de un aporte solidario o un aporte económico? Aporte, sí, solidario y económico también, porque sí. Cuando nuestros padres hicieron las instituciones, pusieron plata en sus bolsillos. Vos decís que ahora sacan plata, pero no son de afuera. No sacan ni ponen. Bueno, sí, los nuestros ya los conocemos. Si tampoco somos unos santos, digamos. No somos santos, pero... Sí. ¿Ves? Yo creí que la pandemia nos iba a hacer mejores. Y no nos hizo mejores. No nos hizo mejores. Mira. Y creí muchísimo en la gente que hoy nos gobierna. Creí mucho en esa generación, que los conocí de chicos además. Mira. Creí mucho y me desilusionaron. No sé las otras generaciones que vienen dentro de 10 años, los que tienen 30, que dentro de 10 años pueden llegar a estar gobernándonos, ¿qué van a hacer esos chicos? ¿Cómo nos van a gobernar? Si van a ser solidarios o van a pensar para adentro, como está sucediendo en este momento. Pero ahí, si te pones a mirar, seguramente va a haber gente integrada de toda la que está viviendo.
Lo que yo veo de la gente que viene de afuera, la mayoría de la gente es gente grande. ¿Qué podría decirme algo no. positivo de la gente que viene? No veo gente joven. Algo positivo, algo que te haya sorprendido. Que venga para de afuera y que invierta. Ajá. Yo veo que el que sigue invirtiendo en la falda son grandes empresas, que ni sabemos quiénes son, y la gente de la falda. ¿No ves que ellos aporten? No, es gente que vino a descansar, a pasar sus últimos días acá tranquilos. Bueno, Violeta, Es lo que es con la gente con la que yo me he cruzado, que me cruzo con mucha. te agradezco un montón tu tiempo. Gracias. Te agradezco un montón porque uno viene a hacer entrevistas y la gente como Violeta, por más que nos conocemos toda la vida, Toda la vida. bueno, le agradezco profundamente. Te doy un abrazo. Te quiero. Vamos. Chao, nos vemos. Chao.